Muchas gracias por venir al doctor Osvaldo Ordóñez, presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación, más bien. Yo quisiera, para empezar, conocer cuál es su punto de vista sobre esta discusión que se está planteando, o sea, cuál es el impacto que va a tener el tema de la muerte civil, es decir, se ha llamado muerte civil, en realidad, ¿no es cierto? Es el incluir en la penalidad el hecho de que no pueda volver a ser un funcionario público aquel funcionario cuyo delito reviste ciertas características de gravedad, ¿no? Y que no pase como está pasando ahora, ¿no? Claro, precisamente esto se está ya conociendo como muerte civil, nuestro Código Penal lo contempla como inhabilitación. O sea, es una institución jurídica que la contempla nuestra legislación positiva. Ya la inhabilitación absoluta, como ahora se está planteando para este tipo de delitos contra la administración pública, ya existe y está regulado. Incluso para los delitos de terrorismo tienen inhabilitación absoluta. O sea, ahora se está ampliando. Se está ampliando a los delitos de corrupción. Corrupción o contra la administración pública, está hablando, ¿no? Ahora, entonces, Bueno, aquí, digamos, esto hay que separar bien. Por ejemplo, los entendidos en la materia consideran que esto es un avance, ¿no? Consideran que esto es un avance porque sencillamente es una de las formas en que también se combate la corrupción, ¿no? En inhabilitar de por vida, ¿no?, a aquellas personas que están condenadas y sentencia firme, que han precisamente dañado al Estado, ¿no? Y a través del Estado, o al hacer esos contratos amañados contra el Estado, han dañado a personas, ¿no? Y, por ejemplo, se está estableciendo la inhabilitación absoluta para casos de gravedad cuando han actuado en organizaciones criminales, porque para los otros casos solamente se amplía el plazo de inhabilitación, cuando, por decir, los delitos son menores. En este caso, cuando los delitos son graves y que han actuado en organizaciones criminales, vendría la inhabilitación absoluta, lo que se está conociendo como la muerte civil. Ahora, ¿no? una interrogante que a mí me parece absolutamente razonable, y tomando el ejemplo de Brasil, ¿no? Es decir, en Brasil hay una gran investigación fiscal y judicial que ha puesto en evidencia la existencia de un sistema muy complejo de corrupción en la que están involucrados altos funcionarios del Estado y las grandes empresas constructoras brasileñas, Odebrecht, OAS y algunas otras más. Y la pregunta es esta, es decir, si nosotros trasladamos esa experiencia al Perú y estamos enfrentados a situaciones, estoy seguro, similares, ¿no? Porque además estas prácticas dolosas de las constructoras brasileñas están siendo investigadas no solo en Brasil, en Perú, en Argentina, en Chile, en Panamá, hasta en Estados Unidos, entiendo, en el estado de la Florida. Pero la pregunta es esta: ¿no se debería inhabilitar también de alguna manera a las empresas privadas que participan en estos actos dolosos contra el Estado? Bueno, acá tenemos dos figuras. Una es la persona natural, la física, y otra es la persona jurídica. Cuando hablamos de procesos penales, solamente estamos hablando de personas físicas, de personas naturales, no de las personas jurídicas. Pero sí se podría, en la legislación que regula los contratos con el Estado, ahí se podría establecer. Y de hecho, hay en algunos casos que se establece la prohibición de estas empresas de contratar nuevamente con el Estado, ¿no? Nosotros tenemos en nuestro país la legislación que regula en qué casos, cuando estas empresas incumplen o no cumplen con su obligación contraída con el Estado, son suspendidas. Claro, ¿no? Pero si uno descubre, por ejemplo, que pongamos el caso de Odebrecht, como se ha acreditado en Brasil, se hiciera una investigación como debería hacerse en el Perú, con respecto a la operación de estas constructoras OAS y Odebrecht, y se descubre que hay una práctica sistemática, es decir, que no ha habido un caso en Ancash, ni un caso acá en Lima, sino que ha habido infinidad de casos a lo largo, además de muchos años, lo mínimo que debería recibir esta empresa como digamos, organización es no volver a contratar con el Estado, más allá de las penalidades a su funcionario, ¿no? No, por supuesto, y eso lo regula nuestra legislación en materia administrativa, ¿no? Está regulado. Lo que antes hacía el Consulcode, ahora lo hace el OCE, ¿no? El OCE. Entonces, hay una legislación vigente que establece la prohibición de estas empresas que han sido suspendidas y sancionadas en volver a contratar con el Estado. Ahora, ¿por qué no avanzan nuestras investigaciones? O sea, a mí yo llamaba la atención tomando nuevamente el caso de Brasil, o sea, la velocidad con la que ha avanzado la investigación en Brasil con respecto a estos casos de corrupción. Se ha investigado a Petrobras, se ha investigado a congresistas, se ha investigado a funcionarios del Estado, de los ministerios, se ha investigado a los directivos de las empresas y, por ejemplo,
el presidente de Petrobras fue ordenada su detención preventiva, me parece que en noviembre, mediados de noviembre, y en febrero ya estaba sentenciado. Es decir, se ordenaron su prisión preventiva fue para proteger información y para evadir la fuga, y 4 meses o 3 meses después ya tenía sentencia. En el Perú los procesos, ¿por qué se demora tanto? Por ejemplo, el caso Ancash. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando con los procesos de anticorrupción? Bueno, lo que pasa es que tenemos que especializarnos. La especialización y el perfeccionamiento son mandatos obligatorios para todas las disciplinas del saber humano. Lo estamos viendo en la medicina, ¿no es cierto? Ahora ya el médico no es el médico como antes de cabecera. Ahora tenemos un oftalmólogo, pero el oftalmólogo ni siquiera conoce. Algunos dicen, no, yo solamente sé retina, el otro sé solo glaucoma. Igual es en el derecho. El derecho es una ciencia y tiene que cada juez y cada abogado especializarse en las diferentes disciplinas y materias. Acá necesitamos una alta especialización en materia de corrupción. Nosotros hemos tenido y tenemos un subsistema, por ejemplo, a nivel de Lima, que es importante porque en Lima se concentran los poderes públicos, se concentran los organismos autónomos constitucionales, se concentran los principales grupos de poder económico, las principales empresas, etcétera. Entonces, en Lima es clave, por ejemplo, que haya un subsistema anticorrupción. Y lo tenemos. Lo que pasa es que tenemos que especializarlo, potenciarlo y cada vez... Claro, porque lo que es claro es que cuando empezó con mucha viada la investigación anticorrupción, en algún momento se habló de una primavera anticorrupción, es decir, llovían las denuncias contra autoridades locales, regionales. El problema es que en el momento en que debía darse el siguiente paso, es decir, el paso de pasar, es decir, entrar en el proceso judicial, empezar a emitir sentencias, pero además ver hasta dónde llegaban estas redes de corrupción y, por un lado, a qué empresas privadas estaban vinculados estos actos de corrupción y a qué altos funcionarios del gobierno central. Y ahí se acabó la investigación y empezaron a caer los procuradores, ¿no es cierto? Y pese a los esfuerzos de Pablo Sánchez en el Ministerio Público, o sea, la sensación que uno tiene es que se frenaron de estas investigaciones. Bueno, nosotros somos convencidos de que tiene que fortalecerse este subsistema anticorrupción, pero no solo a nivel de Poder Judicial, sino a nivel del sistema de justicia, que estamos hablando siempre de manera integral. Para eso tenemos que tener fiscales anticorrupción, y en esa línea va de pensamiento del señor fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, que está pidiendo la creación de juzgados penales anticorrupción altamente especializados, y él está creando también su fiscalía. Pero no solo basta el Ministerio Público y el Poder Judicial, tenemos que incorporar a las procuradurías públicas, que también tienen que ser altamente, no como usted mismo dice, que se han paralizado o no se han fortalecido. Tenemos que tener también procuradores entrenados en la materia. No solo eso, también defensores de oficio y policías y órganos de auxilio. O sea, todo es un sistema que tenemos que armarlo. Y que es un sistema que tiene que ser altamente calificado, pero además altamente seleccionado. Porque una de las cosas sorprendentes que están ocurriendo en Brasil es que se actúa con un nivel de independencia. Por supuesto. Es decir, hasta ahora los directivos de Odebrecht no pueden creer lo que está pasando. Acá en el Perú simplemente la doctora Vilcatoma llama a preguntar por un señor que trabajaba en el gobierno regional y que salió del gobierno regional de Ancash para trabajar en Odebrecht, y se acabó la procuradora, la sacaron, porque la sacaron por eso, por llamar a preguntar sobre Odebrecht. En Brasil el presidente Odebrecht está en la cárcel. Claro, por eso le digo, si tenemos un sistema, ¿no? Y para eso, para construir ese sistema, necesitamos que intervengan todos los poderes públicos. Tiene que haber una voluntad política desde el Ejecutivo y Legislativo, políticamente, respaldar a los órganos autónomos constitucionales, ¿no? Para que se seleccione y se prepare esto. Si no tenemos ese sistema integrado, como usted dice, la corrupción es transversal, cada uno está haciendo lo que humanamente puede, pero eso no se trata de que todos, de manera armoniosa, sistemática e integral, combatamos la corrupción. Ahora, la experiencia que vivimos prueba que se tiene a la gente, sinceramente. Sí, por supuesto. Porque gente hay, no es un problema que no haya gente dispuesta a comprarse el pleito contra la corrupción. Yo le voy a decir con mucho respeto, y esto es que no me gusta hablar con nombres propios, pero creo que nosotros podemos hablar, por ejemplo, que tenemos jueces muy probados, que han probado altamente su capacidad profesional, ¿no? Y humana en la lucha contra la corrupción. Tenemos a la doctora Inés Tello de Ñeco, a la doctora Inés Villabonía, tenemos a la doctora Susana Castañeda Oxú, tenemos al doctor Iván Sequeiros, tenemos todo un conjunto de profesionales altamente calificados, no solo nacional, sino internacionalmente, que trabajan en nuestro subsistema anticorrupción. Lo que necesitan son los medios
Se necesita que se les dote de medios y que se les dé la competencia para que ellos puedan encargarse de todos estos procesos complejos, ¿no? Porque los procesos anticorrupción son sumamente complejos. Nosotros ahorita, por ejemplo, nuestro subsistema de alguna manera se ha debilitado un poco por darle prioridad a los procesos de flagrancia, porque nuestro subsistema está cargando con parte de los procesos de flagrancia. Entonces, no podemos hacer eso. Lo que tenemos ese es otro tema que quiero aprovechar que lo tengo acá, doctor Ordóñez. Estuve el otro día con la ministra Marisol Pérez Tello, conversando a raíz de dicho sea paso, trabajan, no sé a qué hora entran, pero lo que está claro es que nadie sabe a qué hora sale, pues queda hasta muy tarde en el Ministerio de Justicia. Y me hablaba de la situación de los penales, que es una situación insostenible, y sobre la necesidad de producir una serie de modificaciones a cómo estamos funcionando. Es decir, estamos llenando las cárceles de gente que no tendría por qué estar en la cárcel, estamos cargando los juzgados con procesos que en realidad lo que producen es una saturación, ¿no? Y que habían tenido una serie de conversaciones con los representantes del Poder Judicial para buscar soluciones. Por eso, a una situación asfixiante. Es verdad que hay juzgados que tendrían que cerrar la puerta y dedicarse los próximos 3 o 4 años solamente a resolver lo pendiente. Bueno, nosotros tenemos juzgados que están abarrotados de expedientes, ¿no? Tenemos juzgados que están abarrotados de expedientes y nos faltan manos y tiempo para poderlos resolver, ¿no? Porque somos una corte que lamentablemente tiene la mayor carga procesal del país, ¿no? Y le podía citar muchos ejemplos, pero el tema aquí es que nosotros tenemos que mirar el bosque y trabajar de manera sistemática. Por ejemplo, sentarnos con la ministra de Justicia, ¿no? La ministra de Justicia, el presidente del Poder Judicial y los presidentes de cortes, ¿no? El Ministerio Público, y entre todos buscar las soluciones conjuntas, porque usted mismo está diciendo, las cárceles están reventando porque ya no cabe un alfiler de persona más ahí, pero se dan dispositivos legales que obligan, que penalizan, o sea, por ejemplo, hay montones, o sea, es cierto que delitos, claro, ¿no? por ejemplo, hay que castigar a los hombres que no cumplen con pagar la pensión. Pero, ¿qué se hace? Se les mete a la cárcel, pero al estar en la cárcel, en la mayor parte de los casos, no pueden trabajar, entonces no pagan la pensión. Entonces no solo estás perjudicando al que no paga, estás perjudicando a la familia que no está teniendo, es decir, no estás resolviendo el problema. Claro, ¿no? Lo que tenemos que es que buscar que resolver los problemas, y eso lo tenemos que hacer conjuntamente, tenemos que sentarnos en una mesa y de manera armoniosa resolver los problemas. Ahora, tengo una pregunta más. El día sábado tuve una experiencia extraordinaria, convocamos a la gente por este proyecto, el programa Aquí y Ahora, de hacer una especie de puente, para hacer un periodismo que sirva a la gente, que un poco cambie la agenda, ¿no? Es decir, estamos agobiados por los problemas. Uno mira a veces televisión y es como que fuera otro país, ¿no? Porque no sientes reflejados los problemas que la gente está viviendo en la pantalla. Entonces, convocamos en el Pegaplaza a la gente que quisiera presentar denuncias, diciéndole que vamos a usar un WhatsApp, ¿no? Y vino un montón de gente, pero me llamó la atención la cantidad enorme de casos de conflictos que hay, por ejemplo, entre vecinos por litigios de terrenos, conflictos que hay con empresas de transportes, conflictos de propiedad, usurpaciones, que en realidad son conflictos que no tendrían por qué llegar a la corte, que podría resolverlo un sistema de justicia como los jueces de paz, como se ha resuelto, por ejemplo, tradicionalmente en las comunidades. O sea, no hay una manera de potenciar es decir, un sistema de justicia en la base que resuelva expeditivamente los problemas. Mire, nosotros tenemos actualmente jueces de paz letrados altamente capacitados. La mayoría de nuestros jueces de paz tienen maestrías y estudios de doctorado, y muchos tienen mucha experiencia, pero no tienen competencia, o sea, no se les ha asignado por ley, la competencia solo se asigna por ley. Hay situaciones absurdas donde hay un litigio entre dos vecinos y que tiene un juicio de 4 años y que llega hasta la Corte Suprema, o sea, claro, no tiene sentido. Si le asignamos competencia a esos jueces de paz letrados, los procesos terminarían, o los juicios, como se comúnmente terminarían solamente en el juez de primera instancia, y punto. Ni siquiera irían a las salas superiores, pero hay que hacerlo. Pero tienen que ser jueces probos, pero para hacerlo así, tenemos que potenciar nuestro juzgado de paz, porque si usted va a nuestra sede de juzgado de paz de Surco San Borja, que estamos hablando de una zona, digamos, pudiente, ve usted un escándalo para entrar, la cantidad de público que tienen que soportar esos juzgados, los miles de procesos que tienen esos 8 juzgados. Entonces tenemos que tener más juzgados de paz letrados. No tenemos ni siquiera local propio. No tenemos para pagar la renta de ese local. Es una locura. Entonces, simplemente, eso es una de las demandas que están haciendo. La solución va por ahí, pero hay que invertir.
tenemos que tener un local, ¿no? Un local idóneo donde entren claro, porque unos 15, el discurso, claro, el problema es que todos los discursos y las promesas aterrizan en un problema finalmente de recursos. Es decir, el Poder Judicial, o sea, el otro día fue un juzgado a hacer una declaración y había 2 computadoras, una está malograda y no hay pues plata para arreglarla. Y la cantidad de archivos ahí amontonados con los expedientes. Y obviamente cómo va a funcionar de una manera eficiente el sistema por más voluntad que tenga tenga el personal. Entonces ¿eso a qué te lleva? Yo le decía, ¿cómo se arregla esto? Señor Lucar, este local no fue hecho para juzgado, estamos adaptando esto, necesitamos un local, entonces para eso que necesitas plata. De los 51 locales que tiene la Corte Superior de Justicia de Lima, sin exagerar, más de las 2/3 partes no han sido hechos para juzgados, son locales improvisados. Nosotros acabamos de conseguir la creación de 2 juzgados penales especializados en delitos tributarios. Ya, una gran conquista. Hemos conseguido que se creen 2 juzgados. ¿Dónde los ponemos a funcionar? Nadie nos quiere alquilar. No tenemos dónde ponerlos. Los hemos tenido que instalar en el edificio Barreto. O sea, afinar y tuburizar más ese edificio, que no resiste más. Pero no había dónde ponerlos. Y si no los hago funcionar, simplemente pierdo los 2 juzgados o se llevan al interior del país. Entiendo que el Poder Judicial está pidiendo como 3.100 millones de soles de presupuesto para el 2000. El año pasado pedimos 3.000 y ahora les están dando 2.000. El año pasado pedimos 3.000 y nos dieron 1.900. Este año pedimos 3.000 y nos dieron 1.800, o sea, 100 menos. Y no tenemos para pagar las rentas, no tenemos para renovar equipos, no tenemos ni siquiera para tener internet todo el día. Entonces, así con esas limitaciones trabajamos, pero estoicamente, y cada carencia nos fortalece mucho más para combatir más la corrupción. Yo quisiera que me regalara unos segundos. Claro que sí. Nosotros hemos tenido el privilegio de estar del 15 al 20 de octubre en la Asamblea Mundial de Jueces que se ha llevado a cabo en la Ciudad de México. La Asamblea Mundial de Jueces agrupa a jueces de 84 países, de los 5 continentes, ¿no? Y precisamente en la Asamblea Mundial de Jueces se han tratado 2 temas prioritariamente: la lucha frontal contra la corrupción y la lucha o la protección al medio ambiente, ¿no? Y quisiera compartir con usted y a través de usted con los peruanos y con los jueces y fiscales del país y de Latinoamérica que hemos logrado que la Unión Mundial de Jueces financie un seminario internacional en Lima, Perú, de Estado de Derecho y la corrupción. Y estamos asegurando el concurso de Sergio Moro, el que ha dirigido el caso Lavallato, para que venga que es acá a el explicar superjuez de Brasil. ¿No? Así mismo va a venir del grupo DESCOS, que es el grupo de países europeos que combate la corrupción, también van a venir los expertos. Todos estos expertos, ¿Y eso cuándo va a ser? Todos esos expertos que vienen de lucha contra la corrupción de Europa, de África, Asia y el resto de América van a ser financiados por el Comité de Presidencia de la Unión Mundial de Jueces. Eso es lo que hemos conseguido en esta visita que hemos hecho, y eso se va a llevar a cabo en Lima, Perú, del 22 al 24 de febrero de 2017. Qué bueno, lo felicito, porque sé que eso fue una iniciativa suya y no se sabía si lo iba a conseguir, pero los convenció. Me da gusto. Lo felicito por eso. Muchas gracias a Osvaldo Ordóñez, presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima, por estar aquí con nosotros. Tenemos a Erika Ramos.